Ya, en este video vamos a hacer un ejercicio de pensiones con un grado más de dificultad que el anterior. ¿Ya? Dice, una persona trabajó durante 40 años continuados sin lagunas laborales y durante estos cotizó un 10% de su sueldo bruto mensual, pagando una comisión del 2% de su remuneración a la AFP por la gestión de sus ahorros. Durante toda su vida laboral recibió exactamente el mismo sueldo mes a mes y finalmente, al retirarse, obtuvo una pensión mensual de 600.000 en forma de una renta vitalicia por parte de una compañía de seguros. Mientras aportó a su fondo de capitalización individual mensualmente, este multifondo obtuvo una rentabilidad promedio de 4,91% efectiva anual. Esta misma tasa fue utilizada para actualizar la renta vitalicia por parte de la compañía de seguros. Ya, entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es aproximadamente el sueldo que recibió mensualmente el individuo? Entonces, lo primero que tenemos que ver, si se fijan, aquí ya están las respuestas, pero vamos a hacer el desarrollo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en consideración es que la cotización es del 10% del sueldo y nos dicen que la comisión es de un 2%. ¿Ya? El típico error es pensar que entonces la cotización va a ser de un 8%. Sin embargo, no es así por el hecho de que ese 2% también va a estar restando del sueldo bruto. Por lo tanto, no afecta nada en la cotización que se va a hacer mes a mes. Ya, entonces tenemos una pensión mensual de 600.000 y estamos bajo la modalidad de renta vitalicia. Ya, para entender un poco en qué consiste eso, hay que tener en consideración que existen dos modalidades de jubilación. La primera modalidad es la renta vitalicia y la segunda modalidad es el retiro programado. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en consideración que la edad mínima de jubilación en Chile para los hombres es de 65 años y para las mujeres la edad mínima es de 60. Ya esas son las edades a las cuales uno puede optar a jubilarse. Ya esto es la edad en Chile, dependiendo del país que estemos hablando, podría variar. Ya una vez que uno cumple esa edad de jubilación, uno tiene que elegir realmente esta modalidad en la cual se va a jubilar. Si uno prefiere una renta vitalicia, desde el año en el cual te jubiles, ok, por ejemplo, si somos una mujer a los 60 años, nosotros vamos a recibir mensualmente una renta hasta que nosotros muramos. ¿Ok? Entonces, generalmente, si nosotros estamos hablando de una renta vitalicia, en matemáticas financieras es lo que nosotros conocemos como una perpetuidad. ¿Ya? Y el valor presente de una perpetuidad es la cuota partido en R. Ya esta cuota sería finalmente la pensión que recibiríamos y este valor presente vendría siendo finalmente el monto acumulado al momento de jubilarnos. ¿Ok? Por otra parte, si es que nosotros elegimos una modalidad de retiro programado, entonces ahora estaríamos hablando en matemáticas financieras de una anualidad. ¿Ya? El retiro programado generalmente es por 20 años. ¿Y esto qué significa? Si nosotros somos mujeres y finalmente nosotros elegimos el retiro programado, vamos a recibir una jubilación hasta que nosotros cumplamos 80 años. ¿Ya? Entonces, desde los 60 hasta los 80 años, es decir, por 240 meses, nosotros vamos a recibir esta jubilación
que se va a calcular finalmente por el monto que hayamos acumulado hasta la edad que nos hayamos jubilado. El problema de esta modalidad de jubilación es que ya podría ser muy raro que nuestras expectativas de vida sean hasta los 80 años, ¿ya? En promedio actualmente, y sobre todo las mujeres, tienden a vivir mucho más. Por lo tanto, podríamos, no sé, poder vivir hasta los 90 años, pero eso ya no estaría cubierto. Ya, en cambio, en la renta vitalicia, generalmente vamos a recibir jubilación hasta la fecha de nuestra muerte. ¿Ok? Entonces, esas son las principales diferencias y con eso entonces podemos hacer el ejercicio que dice que nosotros vamos a recibir una renta vitalicia y nuestra pensión mensual son 600.000. Ya, entonces finalmente sale que nosotros durante 40 años vamos a trabajar y la renta vitalicia entonces va a partir desde T igual 40, que en este caso no sabemos si es un hombre o una mujer, pero desde los 40 años vamos a recibir esta jubilación. Y no desde los 40, sino que vamos a estar en el T igual 40 ya cuando pasaron 40 años desde que empezamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, para volver un poco, nos estaban preguntando cuánto era el sueldo que nosotros estamos recibiendo en el periodo en que trabajamos. O sea, actualmente solamente sabemos la renta vitalicia que recibimos mes a mes. Entonces, el paso 1 sería saber cuánto acumulamos al momento de jubilarse. O sea, cuánto acumulamos aquí en T igual 40. Y paso 2 va a ser calcular el sueldo mensual. Entonces, si estamos ocupando una renta vitalicia, tenemos que ocupar la perpetuidad. Y vamos a determinar cuánto acumulamos en este momento. Entonces, el valor presente de esta jubilación de renta vitalicia partido en R. Entonces, 600.000 dividido en 0,4% nos da 150 millones. Ya, entonces, ya sabemos cuánto acumulamos. Acumulamos 150 millones y con eso ahora podemos determinar el sueldo mensual. ¿Ya? Entonces, para determinar el sueldo mensual, ya antes de eso, quiero hacer un hincapié en por qué ocupamos un 0,4%. Si nos fijamos en el enunciado, nos dicen que la tasa es de un 4,91% efectiva anual. Y esa efectiva anual, sí o sí, hay que convertirla en mensual. Entonces, para convertirla en mensual, entonces ocupamos 1 más la tasa efectiva anual elevado a 1 partido en 12 menos 1 y nos da 0,4%. Y esa es la tasa que nosotros ocupamos para traer a valor presente la perpetuidad. Entonces, ahora sí podemos calcular cuánto es el sueldo. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí decidí ocupar la fórmula de valor futuro. Entonces, si nos situamos en la línea del tiempo, estamos aquí en 0, 40, que es cuando terminamos de trabajar, y aquí nosotros ya sabemos que acumulamos 150 millones. Entonces, mes a mes, nosotros vamos a ir cotizando, ¿cierto? Entonces, si traemos a valor futuro esa cotización, ya que finalmente es una anualidad, nos debería dar 150 millones. ¿Ok? Además, sabemos que esa cotización debería ser nuestro sueldo multiplicado por el 10%. Entonces, por eso vamos a poner aquí como la cuota, el sueldo por el 10%. Valor futuro en T igual 40 vendrían siendo los 150 millones que acumulamos acá y ocupamos la fórmula de 1 más 0,4%, que es la tasa mensual, elevado a 480. ¿Por qué 480? Porque son 40 años los que trabajamos, cada año tiene 12 meses y entonces serían 480 meses. Menos 1 partido en 0,4%. ¿Ya? Entonces, si despejamos el sueldo, nos da que finalmente lo que recibimos mes a mes es de
35.396. Entonces, así contestamos la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál fue aproximadamente la tasa de reemplazo que obtuvo el individuo? ¿Ya? Entonces, la tasa de reemplazo se entiende como la pensión que uno recibe ya una vez jubilado, dividido en el último sueldo. Entonces, teníamos que la pensión que recibíamos por la renta vitalicia era de 600.000, dividido en nuestro sueldo, entonces da una tasa de reemplazo de un 57,95%. Entonces, de esta manera contestamos la pregunta 2. Pregunta 3. Si hubiese ahorrado solamente 75.000 pesos mensualmente y luego de 10 años de trabajo comenzó a realizar aportes voluntarios, ¿cuál sería aproximadamente el monto que debería haber ahorrado mensualmente como ahorro provisional voluntario, APB, considerando que dicho ahorro voluntario sería invertido en un multifondo que renta 9% simple anual y el Estado ofrece un subsidio equivalente al 15% del monto aportado por la persona? Ya, entonces vamos a desarrollar la 3. Lo primero que deberíamos hacer es calcular cuánto se ahorró cotizando solamente 75.000 pesos. ¿Ya? Entonces, si es que lo vemos de nuevo en la línea del tiempo, nosotros tenemos que estamos aquí en t igual 0, dejamos de trabajar en t igual 40, es decir, trabajamos por 40 años, y ahora cotizamos 75.000 pesos cada mes. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuánto vamos a acumular en t igual 40, que sería aquí. ¿Ya? Entonces, de nuevo tenemos que ocupar una anualidad, o la fórmula de la anualidad, que también quedó feo. De nuevo tenemos que ocupar la fórmula de la anualidad para traer los 75 a t igual 40. ¿Ya? Entonces, la cuota es de 75.000, ocupamos la tasa de 0,4%, que es la que utilizamos anteriormente, 40 años, 40 años por 12 meses nos da 480, luego menos 1 y dividido en 0,4%. Entonces, el valor futuro de eso nos da 108.654.105. Es decir, aquí, en este momento, acumulamos 108.654.105. Entonces, ¿qué tenemos que plantear aquí? Nosotros, en un principio, con la situación anterior, habíamos acumulado 150 millones, pero ahora solamente estamos acumulando 108. Entonces, aún me falta por recolectar 41.345.895, que viene desde la diferencia de los 150 millones con los 108. Entonces, estos 41 millones que me falta para acumular en t igual 40, lo vamos a hacer a través del ahorro voluntario, es decir, del APB. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos dicen? Que la tasa de descuento o la rentabilidad que tiene el APB es de un 9% simple anual. Como nosotros trabajamos con datos mensuales, y es simple, hacemos un 9% dividido en 12, y eso nos da un 0,75%. ¿Ya? Entonces, ahora, nuevamente, vamos a utilizar la fórmula de valor futuro, y ahora nuestra incógnita va a ser la cuota. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar también la nueva tasa que tenemos, la tasa del APB, 0,75%, y esa APB dice que es a partir desde que nosotros llevamos 10 años trabajando. Entonces, 10 años hasta que terminamos de trabajar corresponden a 30 años. Por 12 nos da 360 meses. Entonces, algo súper importante es que cuando se hace ahorro previsional mensual,
el Estado nos pone un 15%, entre comillas, nos regala. Entonces, de lo que nosotros pongamos, el Estado nos va a regalar un 15%. Por ejemplo, si nosotros ponemos 100 pesos, entonces el Estado nos regala finalmente 15, ¿ya? Entonces, nuestra incógnita, que es la cuota en este caso, va a ser APB por 1 más el 15% que nos está regalando el Estado, ¿ya? O sea, claramente nuestra incógnita es solamente el APB mensual que nosotros tenemos que ahorrar, pero tenemos que tener en consideración que el Estado nos va a estar regalando el 15%, ¿ya? Entonces, como les dije, valor futuro, lo que nos falta por recaudar son los 41 millones, y para conseguir esos 41 millones, tenemos que ahorrar la previsional, perdón, el APB mensual, considerando el 15% que nos regala el Estado, ocupamos la tasa del APB mensual, y esto va a ser por 360 años, o sea, 360 meses, como mencionamos anteriormente. Entonces, despejando el APB mensual, nos da que lo que deberíamos cotizar por ahorro voluntario deberían ser 19.638. Y ahí está la respuesta. 4. Considere que el sueldo mensual fue de 1 millón durante toda su vida laboral y no realizó ahorro previsional voluntario, APB. ¿En cuánto cambiaría aproximadamente su tasa de reemplazo original si luego de 20 años trabajados se hubiese tomado 2 años sabáticos, en los cuales no recibió sueldo alguno? ¿Ya? Entonces, si es que estamos teniendo un año sabático, eso va a significar que vamos a tener una laguna, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los nuevos datos? Que nuestro sueldo es de 1 millón y que cuando llevamos 20 años trabajando, nos tomamos 2 años sabáticos. Por lo tanto, vamos a tener una laguna de 2 por 12 meses, y eso sería 24 meses. Es decir, en 24 meses no vamos a recibir o no vamos a estar cotizando absolutamente nada, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cuál es el cambio en la tasa de reemplazo, por lo que vamos a tener que determinar cuánta es la pensión que vamos a recibir. Entonces, lo primero que deberíamos sacar para determinar esa pensión es cuánto es el monto entonces que vamos a acumular cuando terminemos de trabajar en T igual 40. ¿Ya? Entonces, esto hay que hacerlo por partes. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ahorro por el primer tramo en el cual nosotros trabajamos. Es decir, desde que empezamos hasta el año 20. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorro los primeros 20 años. Entonces, primero traemos a valor futuro aquí, a T igual 20. ¿Ya? Entonces, el valor futuro en T igual 20 es, nosotros traemos 100.000, que es la cotización, ocupamos el 0,4%, y los primeros 20 años van a ser 240 meses. Entonces, al año 20 vamos a haber acumulado 40.167.520. Luego, esto que calculamos, el monto acumulado aquí, que son los 40 millones, ahora tenemos que traerlo a valor futuro a T igual 40, tal como dice acá. Entonces, ahora no ocupamos la fórmula de la anualidad, sino que es solamente un flujo que lo queremos traspasar hacia el futuro. Entonces, los 40.167.503 por 1 más el 0,4% y elevado a 240, que serían aquí los 20 años que hay acá, por 12 sería 240. Entonces, en total, por el primer tramo nomás, vamos a estar acumulando 104.704.635
pesos. Ahora vamos a calcular cuánto vamos a estar acumulando en este segundo tramo, que corresponden a 216 meses. Entonces, lo mismo, cotizamos mes a mes 100.000 pesos. Entonces, traemos a valor futuro a t igual 40, porque partimos aquí, entonces vamos a traer todos estos flujos hacia aquí. Entonces, 100.000 por 1 más 0,4% elevado a 216, menos 1 y partido en 0,4%. Entonces, nos da que acumulamos 34.213.670. Entonces, el total ahorrado va a estar dado por los dos cálculos que hicimos ahora. 104.704.000 y 34.213.000. Entonces, el total ahorrado son 138.918. Como aún tenemos una renta vitalicia, necesitamos calcular ahora la jubilación o la pensión que vamos a estar recibiendo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a tener el monto ahorrado, que es lo que acabamos de calcular, que son 138 millones. La cuota va a ser la jubilación y partido en 0,4%. Por lo tanto, multiplicando el monto acumulado por 0,4%, nos da una pensión de 555.673. De esta manera podemos calcular entonces cuánto es la tasa de reemplazo, poniendo aquí la jubilación y aquí el último sueldo. Entonces tendríamos una tasa de jubilación de 55,57%. ¿Ya? Esto lo tenemos que comparar entonces con la tasa de reemplazo que teníamos en un inicio, que habíamos dicho que era de 57,95%. Entonces, si vemos la diferencia, serían 2,38 puntos porcentuales. Vamos con la pregunta 5. Dice, considere que el sueldo mensual fue de 1.000.000 durante toda su vida laboral y no realizó PB. Si la persona se pensionara de acuerdo con retiro programado por 20 años, ya que desde que jubila está seguro que solo vivirá de dicho plazo, pero desea atrasar 5 años más su retiro. ¿En cuánto mejorará aproximadamente su tasa de reemplazo por desfasar 5 años su jubilación? Entonces, ¿cómo se plantea esto? Primero tenemos el sueldo, que es de 1.000.000. La modalidad de jubilación ahora va a ser retiro programado, y dice que quiere atrasar 5 años el retiro. Entonces, inicialmente decíamos que la jubilación era T igual 40, ¿ok? Y finalmente la muerte, o no la muerte, sino que el retiro programado va a ser hasta T igual 60. ¿Ya? Va a ser solamente durante 20 años. Como desea atrasar 5 años la jubilación, entonces la jubilación ahora es en T igual 45, y por lo tanto la pensión la va a recibir solo durante 15 años. Ya 60 menos 45 nos da 15, y esto mensualizado nos da 180 meses. Entonces, lo primero que deberíamos determinar es cuánto va a ser el monto que va a acumular en T igual 45. ¿Ya? Entonces, para eso, de nuevo, ocupamos la fórmula de valor futuro. Entonces, vamos a tener los 100.000, que son lo que cotizamos, que es el 1.000.000, por el 10%, 1 más el 0,4%, que es la tasa de rentabilidad que hemos ocupado hasta ahora. Vamos a tener que vamos a cotizar durante 540 meses, y eso nos da que entonces el monto acumulado en T igual 45 es de 190.846.845. Teniendo eso, ahora podemos calcular cuánto va a ser la jubilación. Y para determinar eso, entonces, ahora calculamos con la
fórmula de la anualidad en valor presente. ¿Ya? Nuestra incógnita ahora va a ser la pensión, que es la cuota. Entonces, ahora tenemos que este retiro programado, como dijimos, es por 15 años. 15 años por 12 nos da 180. ¿Ok? Entonces, utilizando los mismos parámetros, podemos calcular o despejar cuánto es la pensión. Entonces, la pensión nos da 1.489.393. ¿Sí? La tasa de reemplazo, entonces, sería la jubilación que recibimos partido en el sueldo, y por lo tanto, sería de 148,94%. Luego, vamos al segundo caso. Si es que no atrasa la jubilación. Entonces, si es que no atrasa la jubilación, entonces va a cotizar cuando esté trabajando un total de 40 años y corresponde a 480 meses. ¿Ya? Y lo mismo, cotizamos mes a mes 100.000, que proviene de nuestro sueldo por un 10%. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en consideración, el valor futuro a t igual 40 ahora va a ser de 144.872.140. Haciendo el mismo procedimiento, ¿ok? Entonces, teniendo ahora en consideración que acumulamos esto, entonces ahora con la fórmula de valor presente, la anualidad de valor presente, podemos calcular la pensión. Pero ahora, teniendo en consideración que el retiro programado va a ser de 25 años, por 12 meses nos da 300 periodos. Ya entonces, despejando de nuevo la pensión, nos da que va a ser de 830.133. Entonces, calculando la tasa de reemplazo, como la jubilación o la pensión dividido en el sueldo, nos da una tasa de reemplazo de 83,01%, y entonces la variación o la mejora vendría siendo la tasa de reemplazo en el caso 1 menos la tasa de reemplazo en el caso 2, y todo dividido en 83,01%. Entonces la jubilación nos da, perdón, la mejora en la jubilación, o en la tasa de reemplazo, mejor dicho, es de 79,94%. ¿Ok? Entonces ese fue el desarrollo del ejercicio 2 de repaso.